Ante todo, quiero agradecer nuevamente la invitación del Grupo de Investigación Cátedra Libre en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esta oportunidad voy a tratar el caso referido a la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra el Estado peruano, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en fecha 21 de noviembre del 2019. Quiero partir resaltando que los derechos que son tratados en esta sentencia básicamente son los siguientes: el derecho a la protección judicial, al plazo razonable, a la seguridad social y a la vida digna, así como a la propiedad. Todos estos derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, los hechos que fueron postulados por la Comisión Interamericana ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de septiembre del 2017 consistieron en que se habría vulnerado el derecho a la protección judicial por la falta de cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Perú, todavía el 25 de octubre de 1993, que reconocía derechos pensionarios a esta asociación de cesantes, que el Poder Judicial no aplicó medidas necesarias para la implementación de un fallo judicial favorable en favor de este grupo de pensionistas, que el lapso de más de 23 años sin que se ejecute la sentencia antes mencionada sobrepasa el plazo que pueda considerarse razonable, que el Estado violó el derecho a la propiedad de las víctimas, puesto que éstas no pudieron gozar integralmente de los efectos patrimoniales de su pensión. Se tendrá que la Corte Interamericana es competente para conocer este caso de conformidad a lo establecido por el artículo 62.3 de la Convención, y por otro lado que el Perú es Estado parte desde el 28 de julio de 1978 y que reconoció la competencia contenciosa de la Corte en fecha 21 de enero de 1981. Como antecedentes necesarios del presente caso, reconocidos en la sentencia, se precisa lo siguiente. Primero, que la sentencia de fecha 25 de octubre de 1993 fue emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la cual se declaró fundada la acción de amparo instada por esta asociación de cesantes y se la reconoció que estos gozan del derecho a una pensión de jubilación al amparo del Decreto Ley 20.530 y que no solo adquirieron el derecho a que dicha pensión sea reajustable y renovable, sino que tal reajuste se haga en relación a los servidores en actividad de la SUNAT. Por otro lado, se emitió en fecha 10 de mayo del 2001 la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, mediante el cual, de forma definitiva, se declaró fundada la acción de amparo instada también por estos cesantes, mediante la cual se dispuso la plena validez y vigencia de la resolución dictada por el Juzgado Previsional el 21 de enero de 1997, mediante la cual se ratifica la condición de sentencia firme de una acción de garantía constitucional y se dispone que esta resolución final, con la calidad de cosa juzgada, debe ser ejecutada conforme a sus propios términos. Sobre los hechos probados en la sentencia, vamos a tener que, según la estructura de la sentencia, estos primeros hechos están vinculados al derecho a la protección judicial y se da por acreditado los siguientes: que la falta de claridad de la autoridad encargada del cumplimiento de la sentencia y la emisión de resoluciones que ordenaban la ejecución sin incluir directamente a la SUNAT contribuyeron en gran medida al retraso del proceso e implementación también de nuevos recursos por parte de las víctimas. Asimismo, que las víctimas tuvieron que iniciar nuevos trámites en sede administrativa para procurar la liquidación de sus pensiones niveladas, con lo cual se les imputó la obligación que por ley correspondía al Estado de procurar medios necesarios para garantizar la efectividad de la sentencia. Finalmente, que no se cumplió el pago de los reintegros ordenados en la sentencia.
A partir de ello, se señala lo siguiente, que el Estado pudo y debió haber garantizado la entrega efectiva a las víctimas todavía desde el año 2017, lo cual no hizo pese al carácter especial de la pretensión, ya que estamos hablando, al ser una pensión, de una sustitución de un salario, así como de la situación de vulnerabilidad de las víctimas al ser personas mayores de edad. Por tanto, se evidencia una falta de diligencia por parte del Estado en cuanto a la adopción de medios necesarios para garantizar la ejecución de la sentencia de forma integral, rápida y sin dilaciones injustificadas. El párrafo determinante en este extremo refiere lo siguiente, que el tribunal advirtió la existencia de una serie de actuaciones por parte de las autoridades estatales que retrasaron la ejecución de la sentencia y que necesariamente incidieron en que todavía no hayan sido pagados a las víctimas los reintegros por concepto de nivelación de pensiones. Sobre el derecho a la protección judicial, la Corte Interamericana, haciendo una exégesis del artículo 25 de la Convención, precisa lo siguiente, que los Estados partes tienen dos obligaciones concretas. En primer lugar, la de consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante autoridades competentes que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales. Esto implica, o en otras palabras, quiere decir, en primer lugar, que los Estados partes deben reconocer a nivel de su derecho interno justamente recursos efectivos, recursos que sean de fácil acceso a los justiciables para que estos utilicen y hagan salvaguardar y respetar sus derechos fundamentales. Una segunda obligación es que los Estados partes deben garantizar los medios para ejecutar las sentencias definitivas emitidas por las autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos, que en otras palabras consiste en que no basta que en un caso en particular se emita una sentencia final reconociendo un derecho, sino que además el Estado debe procurar adoptar los medios necesarios para que ese derecho reconocido en sentencia se ejecute y de esa manera se reconozca y reivindique en el plano material, en el plano fáctico, el derecho que corresponde a una persona. Sobre los hechos referidos al plazo razonable, la Corte Interamericana hace un desarrollo sumamente interesante y señala lo siguiente, que cuando tenga que evaluarse si en un caso en particular, en un proceso en particular, se respetó esta garantía al plazo razonable, se debe hacer un análisis partiendo del hecho concreto, vinculándolo con o en relación con la duración total del proceso. Y ojo, la duración total del proceso incluye también la etapa de ejecución de este, ello hasta el cumplimiento integral de todos los extremos decididos en la sentencia. A partir de ello, la Corte Interamericana hace mención a un estándar internacional. ¿Cuáles son los criterios que se deben evaluar para determinar si en efecto en un proceso cualquiera se respetó o no esta garantía? Y estos elementos son, en primer lugar, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Estos 4 elementos son los que se deben analizar. Y en el caso en concreto, sobre cada elemento vamos a tener los siguientes hechos probados. Sobre la complejidad del asunto, que existió una pluralidad de víctimas. Estos son 597 personas integrantes de la asociación de cesantes al momento de interponer la demanda y por tanto consideradas víctimas y beneficiadas en esta sentencia. Y además se debe sumar la naturaleza de las pretensiones involucradas consistentes en el cálculo individualizado de la nivelación y los reintegros desde enero de 1992 hasta diciembre del 2004. Vale decir, la ejecución de la sentencia en el presente caso sí era compleja.
Sobre la actividad procesal del interesado, se precisa que en el lapso concretamente de la ejecución de este proceso se interpusieron múltiples acciones, pero que tuvieron como objeto el de impulsar la ejecución de la sentencia, con lo cual las partes, incluso no solo el interesado, sino también la parte que representaría la SUNAT, hicieron uso de los medios de impugnación reconocidos en la legislación interna del Estado peruano. Sobre la conducta de las autoridades judiciales se precisa lo siguiente, que el hecho de que todavía no haya culminado el proceso de ejecución de la sentencia, quedando obligaciones pendientes de saldo, esta situación es atribuible a las dilaciones ocasionadas por el Estado, entre ellas la incertidumbre creada por las resoluciones internas en cuanto a la autoridad encargada de cumplir la sentencia, la necesidad de haber realizado trámites adicionales en vía administrativa para procurar la ejecución de la sentencia, la demora injustificada en cuanto a la elaboración del peritaje, que fue todavía realizado el 18 de octubre del 2011, y la inercia de los juzgados de ejecución que mantuvo inactivo el expediente en determinados lapsos de tiempo que superaron un año. Sobre la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, se precisa que el incumplimiento de una sentencia que involucra derechos pensionarios y además la excesiva prolongación de su ejecución incidió en el derecho a la seguridad social de las víctimas, las cuales se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad al ser personas mayores de edad. En conclusión, se tendrá que el plazo de 27 años desde la emisión de la sentencia, sin que se haya ejecutado íntegramente esta, violó evidentemente la garantía al plazo razonable a partir de los elementos antes analizados vinculados a los hechos acreditados en este extremo. Sobre los hechos probados en relación, en primer lugar, al derecho a la seguridad social, se precisa lo siguiente, que pese a que la restitución de los derechos a las víctimas se produjo con la emisión de la sentencia todavía en octubre de 1993, se tendrá que después de 18 años, esto es, el 9 de agosto del 2011, en virtud de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recién en esa fecha, 2011, se emitió un pronunciamiento con el carácter de cosa juzgada en el cual se estableció a qué régimen laboral debía de ser la base y tomarse en cuenta para el cálculo de las remuneraciones niveladas, vale decir, al régimen laboral público. Esto después de 18 años. Asimismo, esta indeterminación por más de 18 años en la modalidad bajo la cual operaría la nivelación significó a su vez la indeterminación de la cuantía a que efectivamente ascendían las pensiones de las víctimas. Estos hechos evidentemente afectaron, por tanto, el derecho a la seguridad social de las víctimas. Sobre la vida digna, se precisa que, al no haber sido obtenidos los reintegros que les correspondían, las posibilidades económicas de las víctimas para gozar de una vida digna también fueron afectadas. Sobre la propiedad, la Corte Interamericana señala que existe ya jurisprudencia de la misma Corte de forma uniforme, siendo el último caso Muelle Flores contra el Estado peruano, en donde se precisa lo siguiente, que sí constituye una violación del derecho a la propiedad la afectación causada por el incumplimiento de una sentencia que reconoce un derecho a una pensión, la cual había sido adquirido por la víctima de conformidad a la normativa interna. Que en otras palabras quiere decir lo siguiente, que si existe una sentencia que reconoce un derecho a una pensión y que esta sentencia tiene la calidad de cosa juzgada y que pese a ello no se efectiviza el pago de esta pensión, él importa una afectación del derecho de propiedad de la víctima respecto de esa pensión, porque ya podía reconocerla o ya podía efectuar los actos de disposición
que tuviese a bien a partir del reconocimiento que hizo el órgano jurisdiccional del Estado concernido. En conclusión, si existe una afectación al derecho a la propiedad. Sobre los derechos vulnerados vamos a tener que a partir de todos los hechos acreditados, se reconoció la violación de los derechos contenidos en los artículos 4.1, 8.1, 21, 25.1, 25.2 literal C y el artículo 26 de la Convención, referidos todos a la vida digna, a las garantías judiciales, a la propiedad, a la protección judicial y a la seguridad social, respectivamente. Sobre las reparaciones dispuestas en la sentencia, en primer lugar, vamos a tener como la medida de restitución, básicamente el pago efectivo e inmediato que se deba hacer en favor de las víctimas en cumplimiento a la sentencia de fecha 25 de octubre de 1993. Ello en mérito o tomando en cuenta el informe pericial que es todavía de fecha 18 de octubre del 2011. Sobre las garantías de no repetición, debemos resaltar lo siguiente. Las garantías de repetición que establece la sentencia tienen un efecto y una incidencia que va más allá de los beneficiarios establecidos en la sentencia. ¿Por qué? Señala lo siguiente, que las garantías de repetición están orientadas a que estos hechos no se vuelvan a cometer respecto de otras personas. ¿Pero qué personas? Hay dos grupos de personas. En primer lugar, de aquellas personas que tengan la condición de socios de esta asociación, pero que no hayan sido consideradas como beneficiarias en la sentencia. Primer grupo. Segundo grupo, aquellas personas que trabajen para la SUNAT, pero que no sean parte de la asociación. Pero la característica común que deben tener estas personas son las siguientes. En primer lugar, que sean cesantes, que hayan hecho además su proceso administrativo o jurisdiccional con el cual, a través de una sentencia con la calidad de cosa juzgada, se les haya reconocido su derecho a la pensión y finalmente, que pese a ese reconocimiento por parte del órgano jurisdiccional, el pago de la pensión no se venga efectuando en favor de estas personas. Entonces, este extremo es sumamente relevante por el efecto expansivo de esta sentencia a otras personas no consideradas víctimas en el presente proceso. Sobre las indemnizaciones compensatorias, referida al daño material, se tendrá que, al establecerse ya la medida de restitución, que es el cumplimiento de la sentencia, ya se da por cumplido este extremo, y en segundo lugar, por concepto de daño inmaterial, el pago de la suma de $25,000 en favor de cada una de las 597 personas consideradas víctimas en el presente proceso. Sobre los puntos resolutivos, bueno, se tendrá que, conforme he señalado anteriormente, se declaró al Estado peruano responsable de la violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención, según la precisión que he señalado anteriormente. Sobre el estado de cumplimiento vamos a tener que en fecha 8 de octubre del 2020 se declaró admisible la solicitud de interpretación presentada por los representantes de las víctimas y el Estado, en el cual se aclararon 3 puntos en concreto. El número de víctimas a considerarse en este proceso son 597 y no 604. En segundo lugar, que el pago de los reintegros pendientes que se deban hacer en cumplimiento de la sentencia de fecha octubre de 1993 se deberá hacer respetando los términos fijados en el informe pericial de fecha 18 de octubre del 2011 en su integridad. Sobre los beneficiarios de la garantía de no repetición, conforme señalado, no son las personas que son consideradas víctimas en el presente caso, que serían 597 personas, sino son otro grupo de personas, pero que tengan condiciones fácticas similares, conforme he señalado precedentemente.
Para terminar, y a manera de conclusión, la importancia de esta sentencia a consideración del suscrito consiste en lo siguiente. La Corte Interamericana hace un desarrollo del estándar internacional que deba tenerse en cuenta para evaluar si en casos en concreto y en procesos, no estableciendo un proceso específico, sino en cualquier tipo de proceso, para determinar si en cualquier tipo de proceso se respeta la garantía del plazo razonable, debemos evaluar diferentes elementos, que son 4, y como lo he señalado. Primero, la complejidad del asunto. En segundo lugar, la actividad procesal del interesado. En tercer lugar, la conducta de las autoridades judiciales. Y finalmente, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Estos estándares considero son útiles no solo para evaluar un caso como en el presente que se refería a un proceso constitucional de amparo, sino estos criterios pueden ser aplicados mutatis mutandis a todo proceso en general para determinar si en estos y si en la duración de su trámite se respetó o no la garantía del plazo razonable. En conclusión, esta sentencia es sumamente relevante y es necesaria su estudio. Para concluir, quiero agradecer nuevamente la invitación de la doctora Cruzcayo Ugarte Boluarte, quien dirige el grupo de investigación Cátedra Libre. Muchas gracias.